Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. En el podcast de Arquitectura y Algo Más, hoy conversamos con Matías Klotz-Germain, uno de los arquitectos chilenos más influyentes de las últimas décadas. Nacido en Viña del Mar en 1965, es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica y ha construido una carrera que conjuga una práctica proyectual rigurosa, enraizada en la modernidad y con un fuerte compromiso académico. Su obra, desde la Casa Klotz en Tongoy, pasando por la Biblioteca Nicanor Parra hasta sus proyectos afuera de Chile, despliegan una claridad formal, materiales simples, sensibilidad al paisaje y un discurso que evita la espectacularidad en favor de lo útil, lo contextual y lo humano. En esta conversación buscaremos no solo conocer detalles de sus construcciones, sino entender sus posturas. ¿Qué significa hoy hacer arquitectura en Chile? ¿Cómo debería formarse el arquitecto? ¿Cuál es su visión de futuro para la disciplina? Bueno, bienvenido Matías Klotz. Un honor y un gusto tenerte acá en el podcast. La verdad es que es un invitado que en mis redes sociales me habían pedido, pero es que hace mucho tiempo. Invita a Matías Klotz, invita a Matías Klotz. Bueno, acá está Matías Klotz, así que vamos a aprovechar el que estés aquí. Vamos a tratar de sacarte la mayor cantidad de información que podamos de tu experiencia. Pero antes partamos por lo básico. Siempre tenemos como este traje que nos ponemos todos los arquitectos, pero detrás de ese traje hay una persona. Y ahí nos gustaría saber quién es Matías Klotz. A ver, soy un señor ya que tiene 60 años. Tengo 4 hijos. Me he casado 2 veces, me he divorciado 2 veces. Soy de una familia chiquitita, o sea, somos mi hermana y yo, más nuestros padres, entre los cuales mi padre murió en el 95 en un accidente. ¿Qué más te puedo decir? Estudié en el Colegio Alemán de Santiago, después estudié en la Católica, arquitectura, y me puse a trabajar bien joven, a los 22, de manera independiente, por una casualidad de la vida, y así ha sido hasta el día de hoy. Mira. Y entre medio estuve ligado a la academia durante muchos años. Desde que era estudiante de la Católica fui ayudante desde muy joven, y renuncié a la universidad hace 3 años, el 22. 22, perfecto. Matías, tú eres un arquitecto conocido a nivel mundial, o sea, hablar de arquitectura chilena, indudablemente está tu nombre inscrito ahí, sobre todo en la arquitectura chilena de los últimos 30 años. En ese sentido, uno tiene una imagen tuya de un arquitecto exitoso. Pero ¿cómo te formaste? ¿Cómo llegaste a ser el Matías Klotz que todos conocemos, el arquitecto que ha hecho grandes proyectos? De manera bastante inconsciente, de verdad, porque, a ver, primero estudié arquitectura, no porque fuera la carrera estrella que yo quería estudiar, no es que tenía una vocación así de niño que quería ser arquitecto. Me interesaba mucho el cine, quería ser cineasta en realidad. No se podía estudiar cine en Chile en esa época, yo entré en el 83 a la universidad, pero me gustaba el arte también mucho. Habían cineastas y artistas que tenían como estudio la arquitectura, entonces me pareció que era una disciplina que me iba a aportar y no me iba a perjudicar si la estudiaba. O sea, la estudié como por conveniencia. Y lo que me pasó fue que cuando egresé, antes de titularme, me ofrecieron entrar en un concurso para hacer unas casas.
unos personajes que eran seguidores de Osho, que los habían echado de Oregon recién, y llegaron acá a Chile de vuelta, y me encargaron una casa cada uno. Y hicieron no me la encargaron, hicieron un concurso, y yo gané ese concurso a los 22 años. Entonces a los 22 años hice unas casas que en realidad no eran nada convencionales, porque el encargo no era nada convencional. Y se construyeron, y gente que vio esas casas me encargó otras casas, siempre casas de vacaciones. Okay. Porque en las vacaciones la gente es más relajada, es como andar en un convertible el fin de semana. Claro que sí. Y en esa época Chile era re conservador. Estaban de moda las casas Georgian. Año 80 y algo. Lo primero que construí fue el 88. Y eso, o sea, no es que yo tuviera un plan de que iba a ser una oficina, que iba a trabajar solo, ninguna de esas cosas, pero sucedió que comencé solo, unas obras llevaron a otras, y así se armó una especie de bola de nieve virtuosa, de alguna manera. Y sin darme cuenta, contraté primero, no sé, a un ayudante, después otro, y así fue armando una oficina. Que es lo que tengo hasta el día de hoy. Sí. ¿Cómo te nutriste intelectualmente para realizar estos primeros encargos? Porque, insisto, y lo voy a declarar aquí públicamente, yo siempre he dicho que hay ciertos arquitectos acá en Chile que fueron tocados por una varita mágica. Dentro de eso, sin duda alguna, estás tú, en donde hay una capacidad de desarrollar proyectos que no es tan fácil de llegar así. O sea, uno puede tener 1, 2, 3 proyectos buenos, pero 30, 40 años de proyectos buenos y bien hechos, la verdad que hay un trabajo, me imagino, arduo atrás, pero también hay un nutrirse de cierta información que es importante, ¿no? A ver, digo nosotros porque en la escuela éramos varios, que tuvimos la suerte. O sea, yo entré a la universidad en una época que el posmodernismo era el furor. Que dicho sea de paso, o sea, yo creo que el peor movimiento en la arquitectura de la historia. Y tuve la suerte de tener en taller 3, o sea, el primer semestre de segundo año, a Montserrat Palmer. Y la Montserrat Palmer, como buena catalana, era así como con la bandera de Cataluña puesta aquí en el corazón. El primer encargo que me hizo en taller fue hacer una maqueta a escala 1:50 de la casa de tapies que le había hecho Coderc en Barcelona. Entonces ese fue como el primer, digamos, contacto con arquitectura contemporánea, moderna. Había tenido también antes la suerte, había tenido a Fernando Pérez en primer semestre, había tenido a Hernán Riesco en segundo semestre. Hernán Riesco era un personaje que estaba totalmente influenciado por el movimiento moderno y específicamente por Mies. Todo lo que nos hacía de ejercicios en taller 2 es que agarraba una planta de un edificio de Mies, borraba la escalera, y el ejercicio, sin que nosotros supiéramos que era una planta de Mies, el ejercicio era poner una escalera en esa planta. Entonces éramos, no sé, 25 tipos que llegaban con cualquier estupidez y después nos mostraban cómo realmente se ponía una escalera, y nos mostraba la escalera de Mies, etc. Pérez también fue un tipo súper influyente, porque era muy abstracto. Pero, a ver, yo diría que esos tres, después tuve más profesores que también fueron relevantes, especialmente Pepe Tuca y Max Núñez. Pero yo diría que en el comienzo de la escuela eso fue el tema con los catalanes y con Coderc el que más a mí personalmente me marcó. Y nada, y yo me quedé pegado con el movimiento moderno, más que nada, porque después nosotros durante la escuela vino después del posmodernismo empezó todo el tema de la arquitectura de Gehry y de Kopp Himmelblau y de esta gente que eran estos deconstructivistas. Que la verdad yo no enganché nunca con eso. Y
Y lo que he tratado de hacer por todos estos años es tratar de construir lo mejor posible los encargos. Y mi relación con la arquitectura y con el encargo tiene que ver con el material, con la estructura, con el programa, todas cosas de bastante sentido común. Sí. Y eso es lo que he tratado de hacerlo lo mejor que se pueda. Buenísimo. Matías, con la experiencia que ya tienes, los años que llevas ejerciendo, ¿cómo definirías tú, primero, lo que es arquitectura y después lo que es una buena arquitectura? Esa es una pregunta. A ver, definir qué es arquitectura y qué no es arquitectura no es tan fácil, porque la frontera es un límite bastante difuso. Pero, o sea, por ejemplo, nosotros estamos dentro de una nave de una cosa industrial que desde mi punto de vista sí es arquitectura, siendo que es algo que es como un prototipo repetido 1000 veces en el mundo, etcétera, etcétera. Pero tiene un tema espacial, un tema de cómo le entra la luz, etcétera, que le da, no sé, una sustancia especial. Alguna vez le escuché a alguien que no sé quién es, que la arquitectura es la distancia que hay entre cumplir con el programa y cumplir con la materialidad, etcétera, y la emoción o lo que pueda producir emocionalmente esto. Y mientras más, si esa distancia es más grande, obviamente mejor es esa arquitectura. Y yo creo que por ahí más o menos va la cosa. Sí. O sea, tiene que ver como cuál es la diferencia entre, no sé, entre escribir y un buen libro y buena literatura, o ya llevado como a un nivel superior, la buena poesía. O sea, son todas letras, son todas palabras, pero no todas provocan lo mismo. Sí. Esto tiene como niveles de profundidad. En ese sentido podríamos hacer la analogía que escribir es construcción, poesía es arquitectura. Sí, pero yo no dejo fuera, por ejemplo, la literatura. Yo creo que Sí, claro, escribir, podría o ser sea, uno literatura. es una nota, qué sé yo, que es periodismo, después hablemos de, no sé, literatura y después hablemos de poesía. Como te digo, hay niveles de sofisticación que transforman esto en una experiencia que es espiritual. O sea, cuando cualquier persona, no necesita ser arquitecto ni mucho menos, es tocada por la calidad de un espacio. Este ejemplo lo he puesto 10.000 veces, pero da lo mismo, 10.001. Cualquier persona que vaya a la capilla de los benedictinos, más todavía un día domingo, a una misa, que hay canto gregoriano, que hay incienso, o sea, es indescriptible lo que sucede allá adentro. Sí. Y cualquiera lo siente. Eso es una experiencia que la misma, el mismo rito hecho, no sé, en la Catedral de Santiago no es lo mismo. No es lo mismo, claro. ¿Ya? Y no es que la Catedral de Santiago no sea arquitectura, pero como te digo, en niveles no cabe ninguna duda, desde mi punto de vista, que el nivel arquitectónico de esa capilla de los benedictinos es una de las obras sublimes que existen en Santiago. Sí, claro, claro que sí. ¿Cómo ves, tú que has sido testigo de los últimos 40 años de la arquitectura chilena, cómo ves la evolución que ha tenido la arquitectura en este tiempo? Yo creo que ha sido muy buena. Lo que sucedió en los 80s y 90s, yo creo que es de calambre. O sea, basta nomás revisar cualquier cosa que se haya construido en esa época. Lo que sucedió antes de eso, hay cosas de altísima calidad. Y lo que ha pasado del 2000 en adelante, yo te diría que es que, por un lado, la arquitectura de consumo, llámese todo lo inmobiliario y todas estas cosas, creo que ha experimentado una mejora sustantiva, que si uno se pasea por cualquier edificio de oficinas contemporáneo de Santiago, es razonable. Cuesta encontrar cosas malas. Antes costaba encontrar algo razonable. Claro. Si uno se pasea por la arquitectura inmobiliaria de departamentos,
Esa es más floja, Mm. pero igual hay muy buenos ejemplos. Te pongo como ejemplo el edificio que está en Leguía Riesco, creo que se llama, ¿Ya? hecha por Hageman y no me acuerdo el apellido del otro arquitecto. Es una obra notable, un edificio de departamentos o sea, sublime, hecho en Santiago en los últimos, no sé, debe tener 5 años ese edificio más o menos. Eh, Ahí. Y está lleno de arquitectos jóvenes, yo desconozco los nombres, pero notables, o sea, hay montones, no hay una excepción. Sí. O sea, no es que uno encuentre 2 o 3, hay muchos. ¿Y a qué crees que se debe esa evolución que ha tenido la arquitectura chilena con tan, tanto buen arquitecto? Se debe a que esos 30 años que no les gustan a mucha gente, eh, marcaron un periodo de estabilidad y crecimiento económico que permitió el desarrollo de oficinas de arquitectura jóvenes. Esto no sucedió en Argentina, no sucedió en Brasil, no sucedió en un montón de otras partes. Y uno dice, "Bueno, son más tontos los arquitectos, son peores las universidades". No, la arquitectura es una carrera que desde mi punto de vista no es muy personal. Mm. O sea, da lo mismo donde la estudies. Creo yo, depende mucho de uno. Lo que sí se necesita es tener estabilidad para poder desarrollarla, Mm. porque primero que nada los recursos que están involucrados son gigantescos, Mm. y los tiempos que se demoran las obras en realizarse, eh, no sé, son de promedio 3 años, Sí, cuando claro, son rápidas, claro. y a veces 10. Para eso no puede haber un escenario inestable. Claro que sí. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y a 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Matías, en tu rol como académico durante muchos años, fuiste decano también de una facultad de arquitectura. ¿Cómo crees tú que se está formando hoy día a los futuros arquitectos y tomando en consideración algo? Si bien es cierto, hay muy buenos arquitectos, pero también somos muchos. ¿Hay algo en la formación que tú agregarías? ¿Hay algo que crees que está faltando o vamos por buen camino? A ver, yo esto de que seamos muchos no lo comparto. Es como que, no sé, bajo esa lógica, Italia no sería lo que es. O sea, es el país más estético del mundo, eh, donde todo es, digamos, como una alegoría al buen vivir y al hacer bien las Sí, cosas y claro. a la belleza, etcétera, la comida, en todo, en todo, en todo, en todo. O sea, si dijéramos que hay un cupo limitado para la gente de esa sensibilidad, es Mm, absurdo. Los arquitectos no necesariamente primero que nada tienen que dedicar a la arquitectura, se pueden dedicar a cualquier cosa. O sea, como partí diciendo, ya. pueden ser artistas, pueden ser cineastas, puede ser lo que sea. Eh, la arquitectura tiene muchas posibilidades, más todavía en un mundo que, digamos, que crece y que está cambiando. O sea, las necesidades son bastante imperiosas. Sí, Eh, a eso apuntaba un poquito sí. mi pregunta, en el fondo. Entonces, yo no creo que sobren arquitectos, yo creo que deberíamos ser más inteligentes a la hora de insertarnos en la sociedad y ver caminos más flexibles. Ahora, respecto del tema académico, de cómo se están formando, eh, yo veo un problema gravísimo, y es el academizar
¿cómo se llama? La enseñanza. Eh, la enseñanza, desde mi punto de vista, correcta, es la que mezcla la teoría y la práctica, y que por lo tanto las universidades tienen que tener un equilibrio, incluso desequilibrado hacia el lado de la práctica y no de la academia, eh, cosa que no es así. Está pasando exactamente lo contrario. Está lleno de decanos que no tienen obra, está lleno de directores de escuela que nunca construyeron nada, y está lleno de profesores que nunca hicieron nada. Y cada vez para los arquitectos dedicados al, como dicen, libre ejercicio de la profesión, cada vez tienen menos espacio en las escuelas de arquitectura y los obligan a hacer posgrados, doctorados y pelotudeces el, por, por el estilo, de tal manera de que cumplan con Estándares de lo que la acreditación. universidad, claro, unos estándares que realmente están hechos para, no sé, para proteger la mediocridad frente a la creatividad. Sí, claro que sí. O sea, yo lo que encuentro que está en un camino nefasto. Sí. Ahora, esto que planteas respecto a esta formación teórica y todo, que es necesaria, que efectivamente, estoy de acuerdo contigo, tiene que estar equilibrada con la práctica, porque el arquitecto hace, o sea, de hecho, Mira, si es tan así, mira, es tan absurdo que te haga taller o que sea director de escuela un arquitecto sin obra y que no sepa lo que es construir, es lo mismo que un cura te dé clases de educación sexual. Es totalmente absurdo. sí, sí, se entiende, se entiende. Ahora, ¿qué importancia le das tú a la intelectualidad dentro de la arquitectura? Tiene mucha, pero es un complemento. Pero el construir es la esencia. No es una cosa que no tenga importancia. Esa es la esencia. Si esa esencia no es entendida y no se tiene la experiencia de la aplicación, eh, o sea, con qué conocimiento tú vas a decir algo, incluso desde el punto de vista teórico? Sí, claro, se entiende, se entiende. Hemos hablado muchas veces con otros invitados respecto a el rol que tienen los arquitectos dentro de la sociedad. Algunos dicen que hemos sido relegados a una segunda, tercera línea de la sociedad en donde no nos consultan temas relevantes de ciudad o de otras cosas en donde los arquitectos podemos aportar. Y otros que dicen que en el fondo estamos haciendo lo que podemos hacer y estamos en el lugar donde debemos estar. ¿Cuál es tu opinión respecto a la posición que tenemos los arquitectos dentro de la sociedad actualmente? A ver, yo no creo en estos paquetes, así como que yo no creo que los arquitectos sean algo, yo creo que somos puros individuos independientes. Si le llevamos así como a, a extremos, probablemente uno de las personas que más ha influenciado la cultura occidental, y no solo la occidental, también la oriental, en el siglo XXI es Rem Koolhaas, que, que no creo que haya estado ahí sentado esperando que lo llamaran para hacer todo lo que hizo, o escribir todo lo que escribió, construir todo lo que ha construido. O sea, él eh, es un tipo que empuja y ha logrado estar donde está. Y así, o sea, yo creo que estamos llenos de gente que, no sé, que cree que esto es una cosa así como sindical, Sí. que van a venir a golpearle para preguntarle cómo debería ser la ciudad, etcétera, etcétera. Si hay interés de parte de cada individuo de ofrecer algo, tiene que hacerlo y tiene que buscar el camino. Sí, Estar esperando que vengan a consultarle y cosas así es absurdo. sí. La arquitectura tiene implícita una proactividad y una autogestión de cosas, ¿cierto? Absolutamente. Sí, no hay que quedarse ahí esperando. Ahora, O sea, por suerte todavía no existe el Fondar para los arquitectos, porque el día que llegue eso va a ser el fin de la profesión. sí, es verdad. Ahora, ¿qué pasa con cómo los arquitectos enfrentamos ciertos temas que afectan a nuestra sociedad, como el tema de la falta de vivienda, la justicia espacial, llamémoslo así, temas de sostenibilidad? eh, ¿Qué importancia le das tú en tus proyectos a todos estos temas? A ver, son temas distintos. Sí.
la falta de vivienda, lo que dijiste, justicia territorial y todo, son temas políticos, no son temas de arquitectos. Si bien los arquitectos son los llamados a resolver, digamos, o a aportar espacialmente en la resolución de los problemas, de eso no cabe duda. Que también hay arquitectos que pueden tener eh, o sea, las ganas y todo de tirar adelante eso, también es factible. Eh, Ahora, respecto de la sustentabilidad, o sea, la arquitectura ha sido históricamente sustentable, o sea, desde los egipcios en adelante. O sea, todo este cuento que ahora ponen tan en boga de sustentabilidad es un eslogan de hoy día. La buena arquitectura siempre fue sustentable. Y lo más sustentable es la arquitectura que dure y que no sea desechable. Eh, Piensa en estas mismas, de nuevo, donde estamos hoy día. O sea, esto se hizo para un propósito, hoy día tiene otro propósito. ¿Qué más sustentable que eso? Sí, claro que sí. Y entiendo entonces que tú en tus proyectos el tema, por ejemplo, de la sustentabilidad lo abordas como algo de sentido común. O sea, como un tema más de todos los temas que tiene. O sea, no es. Yo ese cuento de que la arquitectura, no sé, tenga una chapita verde, como ese señor que se pone bufanda verde y anteojos verdes y todo, eh, es como una caricatura. Okay. Ahora, que con las tecnologías contemporáneas podamos hacer que las cosas requieran de menos consumo energético para calefaccionarse o enfriarse, obviamente todas esas cosas hay que aplicarlas. Pero lo que uno construye no tiene que parecer, no tengo idea, una especie de refrigerador con unos paneles para que sea sustentable. Sí, se entiende. Vamos a ir a temas de arquitectura dura y pura. ¿Mm? Tú has construido en entornos urbanos y también en entornos rurales. ¿Mm? ¿Qué diferencia ves respecto a construir en la ciudad versus construir en un entorno natural, con paisaje, ¿Cuáles son los desafíos y las responsabilidades de cada uno de los... Bueno, en ambos casos, a ver, a ver, siempre el contexto es fundamental entenderlo y tener una postura respecto de él. O sea, uno no se puede hacer el loco con el entorno. En eso digo tener una postura que puede ser, no sé, de mímesis, de contraste, de complemento, de lo que se te ocurra. Pero cualquier edificación impacta. Cualquiera. Primero que nada, destruye el lugar donde se va a poner y construye uno nuevo, que no estaba antes. Y sin duda ese cambio tiene implicancias. En el entorno natural eh, es donde es probablemente más visible eh, la intervención. Y, a ver, ¿qué es lo que uno, o lo que yo por lo menos trato de lograr? Es que, y en el caso del urbano también, es que el resultado después de sea idealmente mejor que lo que había. O sea, de que lo que uno hace sea un aporte, no sea un deterioro de la situación anterior. En un entorno natural absolutamente virgen, obviamente es bien cuestionable que va a ser mejor el paso siguiente. Porque una pérdida de algo hay, pero también son cosas que sirven de alguna manera para dar cuenta de un lugar. Si uno se imagina, estoy pensando en una imagen en este minuto, si uno ve el edificio que hicieron Pepe Cruz con Germán del Sol y con Juan Purcell en Torres del Paine, el primer Explora. La foto que está el hotel con las torres atrás, yo creo que nosotros no tendríamos tanta la foto de las torres si no hubiera existido ese hotel, por ejemplo. Entonces, que sí fue una intervención, que sin duda en el minuto que se hizo dañó el lugar, no cabe ninguna duda, porque es una herida. Que la herida después suturada y hace que el lugar sea mejor, es cuestionable, pero yo creo que sí es mejor y que pone en valor el lugar. Sí. Entonces, para entenderlo. Y después en el entorno urbano, bueno, en el entorno urbano
pasa más o menos parecido, nada más que la herida se nota menos, porque como ya es todo artificial. Voy a poner un ejemplo urbano de lo que para mí también es, por ejemplo, una mejora en Santiago. Si uno piensa, la gente tiene como el preconcepto de que cualquier cosa que se construya en altura y que tenga una cierta densidad es un problema y la hace mal a la ciudad, etcétera, etcétera. Si uno piensa en donde estaba, donde está ahora el MUT, que antes había un supermercado de porquería, y ahora está ese edificio, que desde mi punto de vista ese edificio es un tremendo aporte a la ciudad, es infinitamente superior a la porquería de supermercado que había antes, y es mejor probablemente que el 90% de los edificios que hay en su entorno. Ese es el poder que tiene la arquitectura. Y si uno miraba estos números en no sé qué, no te quepa duda que podría haberme conseguido así un listado gigantesco de detractores y de que no hagan esto, que necesitamos, no sé, otra cosa, bla, bla, bla. Sí. Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo, IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. Ahora, tomando el ejemplo del MUD, también hay un tema con la escala. Creo que siempre los arquitectos como que vemos con resquemor el tema de la escala grande, estos tipos de edificios, y el MUD justamente es un súper buen ejemplo de cómo se puede intervenir la ciudad en escalas mayores. Claro, y tenía a 2 cuadras el Costanera Center, que es una porquería. Ahora, es realmente mucho más grande, pero desde el punto de vista arquitectónico es mucho más malo. O sea, es un edificio que no ofrece nada a la ciudad. O sea, uno no puede ser una torre de 300 metros de altura y caer a una vereda insignificante donde la gente no puede caminar y que en realidad es el flujo de salida de autos del mismo edificio. Es lo más feo, lo más rasca, lo más miserable que puede haber en llegada de un edificio al suelo. Sí, claro. Y ni hablar del mall que va por detrás, que es, yo diría, muy impermeable a la ciudad. No le ofrece nada y uno entra adentro una especie de laberinto infinito. Ahí está. Sí, ahí está la diferencia. Sí. O sea, uno podría decir que el MUD es una obra que tiene valor arquitectónico y podría decir que probablemente el Costanera Center no tiene. Y que no pasa por lo estético, pasa por temas como los que tú mencionaste, Claro. cómo se relaciona con la ciudad, el espacio que deja para el peatón, las Cómo llega. interacciones que tiene con Sí. la ciudad. Siento que yo el edificio mismo, la torre, o sea, me parece una torre esbelta, que ese pliegue que tiene le hace muy bien. No es tan fácil hacer un edificio de ese porte. Y no me molesta que haya una torre de esa altura. Esa gente que se escandaliza o dice que es una cosa de 300 metros, yo creo que queda perfecta. Pero llega espantosamente mal abajo. Sí, así es. Cuando a Matías Klotz le llega un encargo, ¿cuáles son los primeros pasos a seguir? ¿Cuáles son los primeros factores que Matías toma en cuenta? La luz, temas arquitectónicos, lo que quiere el cliente, lo que pide el cliente, el lugar. A ver, la arquitectura es una ecuación que tiene miles de variables. Miles. Y todas esas variables son el contexto. Y en el contexto está el lugar, el cliente, el presupuesto, la técnica disponible en el lugar para hacerla, etcétera, la topografía, miles de esas. Lo que uno tiene que hacer cuando le llega un encargo es tratar de entender ese contexto y tener la mayor cantidad de información posible de ese contexto. Mientras más información tiene uno,
más posibilidades tiene de que el resultado de esta ecuación se ajuste más a la solicitud. Muchas veces los clientes tampoco saben muy bien lo que quieren, o uno parte un proyecto cuando son más complejos, que parten una cosa y va derivando en otras porque van apareciendo nuevas variables. Información es lo que más lo que más procuro tener. Recopilar la mayor Sí, cantidad. a ver, o sea, les pido además que los encargos sean por escrito. Y que además de que estén por escrito, de que tengan números, la mayor cantidad de datos posible. Perfecto. O sea, te pongo un ejemplo de algo pequeño, como si hablamos de encargo de una casa. Quiero saber de qué tamaño son los recintos, que lo escriban ellos. No que yo se los proponga, o que me digan, no sé, y les digo, miren, es bien fácil porque agarran una wincha, miden en su casa, y después ven si necesitan un dormitorio más grande que este, si este está bien, si es muy grande y quieren uno más chico. Todo eso sirve. Yo con esa información después puedo generar algo. Perfecto. Hay un mito, no sé si será un mito, que en la arquitectura de autor, no, el cliente poco interactúa. En el fondo, No, buscan a Matías Klotz y Matías Klotz propone y tiene la libertad para proponer. ¿Cuánto de un encargo le tiene responsabilidad al cliente o le cedes al cliente respecto a lo que ellos quieren? A ver, depende del encargo. Por ponerte un ejemplo, estamos haciendo ahora un edificio para uso masivo como proyecto, en que ahí es mucho lo que nosotros le proponemos al cliente. Pero porque el usuario es un abstracto, no es el cliente. Es los usuarios cuando los edificios son de uso público, es distinto a que si es que es algo de uso privado. Claro. Por lo tanto, proponer al cliente en esos casos es parte de la pega. Cuando el encargo es privado y es algo más íntimo, el cliente tiene que estar muy involucrado en el proyecto. Porque si no está muy involucrado, después no le encaja. Claro. Y si no le encaja, o sea, lo pasa mal, lo cambia, etc. Claro que sí. Matías, vi por ahí en una entrevista, en otro podcast que participaste, una experiencia que tuviste en un proyecto de Le Corbusier. La primera vez que visitaste la Ville Savoie, si es que no me equivoco, que mencionaste. Un proyecto que en general cuando uno se lo muestra a alguien que no es arquitecto, dice, ¿pero qué tiene esa casa? ¿Cómo podemos explicarle a alguien que no es arquitecto las virtudes que tiene un proyecto como ese de Le Corbusier? Y lo linkeo con una segunda pregunta y que está relacionado con que para entender la arquitectura se necesita una mochila cultural importante. A ver, no. Vamos para la primera. A ver, la arquitectura, la única manera es una experiencia espacial, no es una experiencia visual. O sea, uno no puede deducir nada de la arquitectura de si es que la vio en una película o la vio en fotos o la revisó en plano, a menos que sea un arquitecto que tiene más posibilidades de descifrar eso. Una persona que no es del rubro, digamos, no tiene. Pero yo, la última vez que fui a la Ville Savoie fue el año pasado, en esta época, en septiembre. Y llevé a unos clientes míos, que ninguno era arquitecto. La experiencia, o sea, no había que ni decirles nada. O sea, a ellos les pasó lo mismo que le pasa a un arquitecto al visitar eso. Lo que pasa es que si uno ve la Ville Savoie así en una imagen, claro, no dice nada. Si tú le mostrás a una persona cualquiera, te vuelvo a los benedictinos, la capilla de los benedictinos, le mostrás una foto por fuera y le decís que esa es la iglesia probablemente más linda que hay en Chile, te va a decir, estáis loco, este cajón, si esto lo podría haber hecho mi hijo, que es como agárralo y llévalo y después a ver si te dice lo mismo. Yo creo que la arquitectura es de comprensión de todo el mundo. Lo que no hay que confundirse es que hay que ir a visitarla, ¿ya?
Y respecto de si es que uno necesita una mochila cultural, yo, o sea, tendría a pensar que no, pero tengo mis dudas de si es que la necesita o no la necesita. Porque cuando hay una precariedad como espacial muy, muy, muy profunda, eh, y no se tiene ninguna referencia, es muy difícil. A ver, te pongo de nuevo el ejemplo de la iglesia. Si tú llevas a una persona que nunca en su vida entró a una iglesia, o a un templo o algo, y lo lleváis a ver eso, claro, no va a entender muy bien de qué se trata. Por eso que necesitamos un cierto piso, pero ese piso no es una cosa gigantesca. Sí, sí lo entiendo. Te lo pregunto porque, bueno, justamente una de mis grandes inquietudes y uno de los temas que abordo mucho acá en el podcast, ¿Mm? y un motivo por el cual nació este podcast, es tratar de transmitir y de traducir la arquitectura a la gente que no es arquitecto. Porque yo veo que nosotros, por ejemplo, cuando visitamos una obra de arquitectura, vibramos y vemos cosas y nos agachamos y tomamos fotos, pero la gente cuando va a veces miran, mira qué bonito esto, No, pero lleva, se quedan como en lo estético, se quedan como, esto es bonito, esto es feo. Entonces, ahí hay un interés mío de tratar de descifrar cómo la arquitectura la podemos hacer cada vez más cercana a la gente. ya, pero hay gente, bueno, no toda la gente es igual de sensible. O sea, hay gente que, no sé, escucha reggaetón y que cree que eso es música. Mm, Eh, pero si, no sé, pues, agarra un bus de gente en la calle y llévatelo y que entren a visitar el templo Bajay. mm, Yo te aseguro que en ese grupo, no sé, de 30 personas, habrán unas 5 que van a alucinar y sí, que de arquitectura no, pero que van a alucinar. O sea, es absolutamente excepcional. mm, La luz que tiene, la geometría que tiene, la materialidad que tiene. O sea, es una joya así indescriptible. mm. Lo que pasa es que hay que llevarlo a cosas radicales. O sea, agárrate a esa misma gente y llévalo, no sé, a la sala de congresos de la CEPAL adentro. Y es, o Sí. sea, Linkeo con algo que dijiste al principio, cambiando de tema radicalmente, a propósito del templo Bajay que mencionas. mm, Mencionaste el deconstructivismo de Gehry. ujú. ¿No está relacionado un poco la arquitectura de uno? ¿Podría ser el templo, podría existir el templo Bajay No, sin... Gehry no sería capaz de hacer el templo Bajay bajo ninguna circunstancia. O Ya, sea, Gehry hace unas cosas así y después uno va por dentro y son puras cajitas cuadradas, ¿no? ya, ok. Es decoración. El templo Bajay es la esencia misma de la arquitectura, es estructura, piel y espacialidad son la misma cosa. Es una síntesis, yo diría que una obra del movimiento moderno, no del deconstructivismo. Sí, te lo preguntaba porque a mi modo de entender, el deconstructivismo, más allá de su valor arquitectónico, es un valor técnico. Entrega un valor técnico de cómo desarrollar ciertos elementos. Cosa que sí vemos en el templo Bajay con toda esta envolvente que tiene El y templo que no es para, Bajay, y que no es para, y que es paramétrica, el perdón. templo Bajay no tiene ni un tornillo de sobra. Mm, Anda a ver cualquier obra de constructivista y tiene un montón de fierros que vuelan para todos lados como antenas y todo que no sirven para nada. ya, Son puro perfecto, decore. perfecto, perfecto. Entiendo. Vamos a un tema de contingencia, la famosa permisología. ¿Qué opinión tienes del estado actual en que se está viviendo del mercado inmobiliario y que todo esto se ve afectado por justamente la permisología que tenemos en nuestro país para desarrollar proyectos? A ver, yo creo que el problema que aquí le decimos permisología, en realidad es pánico de cualquier funcionario en la cadena de decisiones de algo, de que lo funen por aplicar el criterio. Sí. Eh,
cualquier norma, da lo mismo la que tengamos. Si es que los que la aplican tienen criterio, funciona. El problema es que tienen tanto pánico de ser sumariados por anga por manga, cosa que sucede de tanto en tanto, que llegaron a la inmovilidad absoluta. Da lo mismo las normas si las cambiamos, da lo mismo si es que dicen que en realidad esto lo vamos a hacer con menos trámites y toda la historia, porque el pánico va a seguir existiendo. O sea, esto es como, es lo mismo que le sucede ¿cómo se llama? A los pacos con protestas y cosas por el estilo. En la medida que los pacos puedan ser acusados de cualquier barbaridad después y que su palabra no valga nada y la de los demandantes es la que valga, bueno, no van a hacer nada y tienen toda la razón. Sí. Entonces, el problema no es de la normativa. Es de la El problema es de la funología, no de la permisología. Ok, claro, claro. Bueno, en ese aspecto, entonces, probablemente a lo que habría que apuntar no es a cambiar la ley, sino que a cambiar el sistema en el que en que funciona la ley, en que se aplica la ley. Yo creo que lo que habría que cambiar es que realmente toda la funología debería estar duramente castigada, con cárcel, porque solo así las cosas van a poder enreglarse, si no, difícil. Sí. ¿Cómo equilibras tú los temas, ya que estamos hablando de normativa, los temas normativos en tu proyecto? Nos ve mucho estudiantes de arquitectura ¿Mm? y los estudiantes muchas veces dicen, pero es que la normativa me cohíbe la creatividad. Mentira. La normativa no cohíbe nada, la normativa es parte del contexto. Eh, es un dato más, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Perfecto. Vamos, saltemos a otro plano ahora. ¿Qué importancia le das tú a los referentes externos a la arquitectura para desarrollar arquitectura? Mm, eh, o sea, uno está influenciado no sé, por todo su entorno. Obviamente, cuando uno trata de resolver un problema de habitabilidad, de lo que sea, está marcado por muchas más cosas que, digamos, el oficio directamente, Mm, o por algo que, no sé, hasta que olió, que vio, que escuchó, o sea, todas esas cosas son parte de esto, que leyó, que no tengo idea. sí. Uno aprende arquitectura mirando arquitectura, sin duda alguna, Ujú. pero uno puede nutrir la arquitectura de la literatura, del teatro, Sí, de... o sea, está todo interrelacionado. Mm, sí. O sea, fui a una casa ahora, la semana pasada en Uruguay, eh, que la había visto solo por fuera. Porque me encargaron una casa en un lugar de Uruguay y la persona que me la encargó es una casa para venderla. Entonces estaba con el tema de que no sabía si invertir mucho, poco, mediano, etcétera, etcétera, porque según ella las casas que habían en el barrio eh, no tenía claro de qué nivel iban a ser. Y había una casa que saqué una foto porque me llamó la atención por lo linda. Y este fin de semana estaba con este cliente y fuimos a ver esa casa y justo estaba la dueña y nos dejó entrar. Y ella era seguidora de una corriente así como anterior al Feng Shui, que yo digo, no tengo ni estómago para escuchar del Feng Shui. Y nos explicó con qué lógica estaba hecha y que ella le había encargado a un estudio que era mitad uruguayo, mitad brasilero, este proyecto, y era una preciosura. O sea, realmente increíble. Y de verdad la casa respondía a todos unos preconceptos de los mandantes, que además son ingenieros y que eran súper, súper, súper severos. Claro. ¿Ya? ¿A qué voy? A que no importa cuál sea la influencia, si la arquitectura responde adecuadamente al encargo y lo hace con calidad, puede resolver cualquier cosa.
Perfecto. Matías, mencionaste a la pasada adelante el tema de la imagen, que la arquitectura hay que vivirla. ¿Qué opinión tienes respecto a esta saturación de imágenes que hay de arquitectura hoy día? De hecho, en mi opinión personal, creo que hoy día mucho arquitecto joven eh, y mucho en las escuelas se hacen arquitectura para la foto. De Mm. hecho, ves mucha publicación de arquitectura sin ser habitada. Eh, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué opinión tienes respecto Bueno, a esta, como lo dijo Pablo Casals, esta prostitución de la imagen en la arquitectura? el responsable de eso, el que tiró la primera piedra es Frank Gehry con el Guggenheim de Bilbao, que la mitad de lo que uno ve no es nada. Este es arquitectura para la foto. Eh, que además tuvo a ver, hasta ese momento la arquitectura no era considerada un bien de consumo, o sea, no era como una hamburguesa o alguna de estas porquerías. A contar de ese momento sí. Eh, y se llenó de alcaldes geniales en el mundo que quisieron tener su propio Guggenheim. Eh, y hay algunos que hicieron edificios de, te diría, mejores, otros peores y otros realmente espantosos. Eh, y las consecuencias de eso llegan hasta lo que tú dices. Eh, que además, amplificado, digamos, por lo que es Pinterest, que es una aplicación abominable para, pa- para los estudiantes de arquitectura específicamente. ¿Por qué? Porque miran imágenes de algo que no saben ni qué es lo que es, ni dónde está, ni quién lo hizo, ni qué medidas tiene, por lo tanto no les sirve para nada. Eh, entonces, sí, yo no sé ya cuál era la pregunta, pero qué es lo que opino yo de la arquitectura así por la imagen De la es imagen. un error, es un error, eh, pero que es tan evidente que no tiene, o sea, no tiene ningún, digamos, alternativa de desarrollo futuro. Mm. Ya lo dijiste y me quedo con eso. O sea, la arquitectura hay que vivirla. Sí. Hay que visitarla, hay que tocarla, hay que olerla, hay que hacer esas cosas. Mm. En ese sentido, ¿existe buena arquitectura no construida? Eh, O no va, no conversan? yo no Tiene que diría, ser yo construida. no diría que es buena arquitectura, yo diría que son proyectos interesantes. Ya. Y hay unos que han sido muy influyentes en la arquitectura real. O sea, si uno ve, no sé, la arquitectura de Terrani y ve el Danteum, por ejemplo, que es un edificio que realmente ha tenido mucha influencia, o mira el edificio de la Friedrichstraße de Mies, que es el primer edificio con fachada de muro cortina de la historia que nunca se hizo. eh, los proyectos sí tienen mucha importancia, eh, pero desde mi punto de vista son proyectos de arquitectura, pero no son obras de No son arquitectura. obras de arquitectura. Son dos cosas distintas. Claro. Es como el guión de una película, no es la película. Mm. Y pueden ser muy buenos y muy interesantes y tienen mucho valor y pueden ser muy influyentes. Sí. Bueno, acá tenemos en Chile la Casa Olivetti, que es probablemente uno de los proyectos, sí, ni siquiera porque son como bocetos de algo, Ujú. pero que entrega mucha información de valor arquitectónico, pero nunca se construyó. O el de constructivismo ruso, lo mismo. No sé si alguna Claro. vez se habrá construido algo del de constructivismo Algunas ruso. cosas se hicieron, sí. Ya, perfecto. Pero mucho no. O sea, tiene más influencia que obra. Mm. Matías, si tuvieras que elegir un proyecto tuyo como tu proyecto favorito, como un proyecto que te dejó 100% conforme, ¿cuál elegirías? ¿Y por qué? A ver, la casa que le hice a mi mamá el año 91, porque fue el primero que hice así que le tomé el gusto a hacer arquitectura. Y porque todavía está vigente y lo hemos usado durante un buen rato, 10, 20, 30 y 30 30 y años. tantos años, 35 años. Mm. ¿Qué legado intelectual o de obra te gustaría dejar
y que, y que en el fondo recuerden tu contribución dentro de la disciplina y la ciudad acá en Chile y en Mira, el mundo. Insisto, tú eres conocido en todo el mundo. a mí me encantaría que la gente que se dedica a esto no tuviera prejuicios, porque estamos llenos de prejuicios, de que a este le va bien por esto, que este otro no sé qué. Que no. La única manera de ser arquitecto, yo creo que profesional en cualquier ámbito, y que te vaya bien, es tratar de hacerlo bien y además celebrar a todos los que les va bien y ayudar a empujar todo el carro para adelante. Eso. Perfecto. Matías, ¿cómo te imaginas la evolución de la profesión, la evolución de la arquitectura y de los arquitectos de aquí a los próximos 20 años? Eh, ¿O cómo debería ser la arquitectura de aquí a los próximos 20 años, considerando también hoy día la irrupción de las tecnologías, inteligencia artificial? ¿Cómo va a evolucionar la disciplina? Yo creo que va a cambiar, no tengo claro en qué y en cuánto. Yo creo que las oficinas van a ser mucho más chicas, así que la inteligencia artificial te va a ayudar mucho, y que realmente los sobrevivientes van a ser los creativos. Em, y, y por eso es indispensable saber construir, saber qué es lo que uno quiere. Porque eso es difícil, como las alternativas son muchas siempre. eh, Cuando uno quiere llevar adelante algo y tiene una cierta obsesión, porque está siguiendo una cierta línea, tiene unas ciertas decisiones, eso, o sea, lo artesanal, lo mentalmente artesanal, no es copiable. Y yo creo que no es el fin de la carrera, sino que al contrario, lo que va a pasar es que la buena arquitectura hecha de manera más parecida al pasado, de manera más artesana, cuando se dibujaba en lápiz y papel, va a tener un auge. Va a tener mayor valor. Sí, claro, sin duda alguna. Matías. Y que la flojera va a ser automáticamente reemplazada por la inteligencia artificial que no flojea. Sí, claramente, claramente. ¿Alguna vez ha habido algún encargo que no has querido realizar o hay algún encargo que no realizarías nunca? No sé, no me toca. Hay clientes que no he querido hacer cosas, pero no es porque el encargo no me interese, sino que porque he preferido no trabajar en determinado entorno. Perfecto, perfecto. Te voy a hacer las últimas dos preguntas, llevamos casi un poquito más de una hora conversando. Primero, ¿recomendarías estudiar arquitectura? Por supuesto. Eh, no se lo he recomendado mucho a nadie. En realidad tengo 2 hijos estudiando arquitectura que no les recomendé nunca estudiar, y los dos entraron en ingeniería civil primero y los dos se cambiaron a arquitectura. Arquitectura. Sí. ¿Y por qué lo recomendarías? Porque la vida, el ejercicio de la profesión es un lujo. O sea, porque primero no tiene fronteras, no tiene idioma. O sea, el dibujo es su idioma, se entiende en todas partes. Los que la practican eh, son gente más o menos interesante en general, y generosa en general. O sea, yo no he conocido buenos arquitectos mezquinos, ni al contrario. Son excepciones, pero realmente excepciones que confirman la regla. Entonces es un entorno extraño y divertido, porque imagínate que los arquitectos se juntan en congresos para mostrarse sus cosas. ¿Ah? Sí. O sea, de otras profesiones se ríen de esto de los arquitectos. No sé, me parece que la calidad de vida profesional de los arquitectos eh, es muy buena, muy superior a la media. O sea, yo no me veo trabajando en un laboratorio con luz artificial, mirando microbios todo el día. Sí, claro. Sí, el dinamismo que te da la profesión, la Claro. arquitectura, estar en la oficina, ir a terreno, ver esto, estudiar esto otro.
y tocar las cosas, los materiales, ir a las obras es una cosa increíble. O sea, como un dibujo se transforma después en un esqueleto y ese esqueleto después se transforma o sea, en una materia que arma un espacio. Es bien, no sé cómo se me olvidó la palabra que se dice, pero te aporta mucho. Sí, claro que sí. Matías, me gustaría preguntarte, me acordé ahora, antes de la última pregunta, me acuerdo alguna publicación que vi en tu Instagram hace tiempo atrás, de una escalera. Ajá. Y decía, lo tomaba en el fondo y decía, nosotros también nos equivocamos. No, la cago. Cuéntanos la historia detrás de esa escalera y cómo se enfrenta en el fondo el error dentro de los proyectos? ¿Por qué pasan? No, mira, la historia es muy divertida. Este es un edificio grande en Valparaíso que nos demoramos un rato en construirlo, pero son, no sé, eran 240 departamentos. Y una parte del edificio era la transformación de un antiguo hospital en un edificio de departamentos. Y como los espacios eran muy altos, nos daba para hacer altillos en ese edificio. Y tenía en mi oficina trabajando a una pareja de belgas que eran adorables y eran súper mateos y súper perfeccionistas y todo. Y ese edificio yo no sé cuántos planos de haber tenido, pero de haber sido, o sea, son 6 edificios de los cuales no hay uno igual al otro. Entonces eran, o sea, Muchísimos. deben haber ido 1500 planos por lo bajo. Y este detalle de la escalera, la belga hizo, la escalera tenía mucha pendiente. Okay. Y agarró la norma, entonces, pero se agarró y se hizo una grada, no sé, de 28 por una contrahuella de 18, pero puesta en un plano inclinado así, se superponían y uno no podía poner, cuando uno bajaba, no podía poner el talón en el peldaño. Porque cuando uno hace una escalera muy parada, la fórmula es otra, no es esa. Sí, claro. Y por suerte, en este edificio era el último piso del bloque del hospital y solo había hecha una. Eran, no me acuerdo cuánto, pero eran unas 12 escaleras. Okay. La diseñamos de nuevo, pero en la obra me dijeron, dentro de las cosas que tenía que ver en la semana, tenía que ver esa escalera. Me dijeron, está incómoda. Bueno, está incómoda, era imposible. Era imposible. Nada, una muy buena anécdota esa. Sí. Está bien, bueno. Por suerte el cliente se lo tomó con la mismo humor. Sí, claro, sí. Claro. Matías, para terminar, muchos estudiantes nos ve, muchos arquitectos jóvenes nos ve, que está empezando con su oficina de arquitectura. Me gustaría pedirte algunas palabras finales para motivarlos, a seguir en el fondo en este camino de la arquitectura y cómo tienen que hacerlo para tener una carrera como la tuya, 40 años haciendo arquitectura de primer nivel. A ver, que hagan todo en serio. A ver, hay arquitectos que creen que están haciendo un trabajo mientras tanto porque después van a hacer como un buen proyecto. Eso es un error porque uno en la vida es resultado, o sea, es producto de la suma de sus decisiones. Si uno empieza a hacer un trabajo que no lo llena, que es como por marcar el paso, aunque esté dentro del mismo rubro, digamos, de ahí no va a poder salir, o le va a costar muchísimo salir. O sea, es mejor ganar menos, ser más humilde en lo que uno puede hacer, inventarse un autoencargo de lo que sea y sacarlo adelante, que estar, por ejemplo, sin querer desmerecer nada, pero estar trabajando, no sé, en una inmobiliaria, en una oficina de venta de departamentos piloto, yo no creo que sea el camino para desarrollar una carrera de arquitectura. Ese mismo tiempo, creo que o sea, ni siquiera estoy seguro que trabajar de albañil y trabajar en la construcción y con las manos metidos en el cemento y doblando fierro,
es un camino para salir adelante de manera así impecable y exitosa. O sea, ¿qué es lo que les recomendaría? No hagan ningún trabajo administrativo, nunca, ni tampoco se dediquen a la academia, a menos que sea a tiempo parcial. O sea, que hagan clase, perfecto, pero mezclado con, aunque sea desde el principio, ser albañil, o ser lo que sea, ser jardinero, o sea, todas esas cosas. Conocer el oficio. Conocerlo, meter las manos en el barro, literalmente. O sea, yo creo que de las prácticas de arquitectura, pecamos de que no haya una práctica de obra, realmente de obra, porque le llaman práctica de obra a unos arquitectos que van como si fueran una especie de fiscales a una obra a ver cómo se hacen las cosas. Yo haría una práctica de obrero, no de obra. Sí, buenísimo. Matías Klotz, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá, por conversar en el podcast, por tus opiniones, por todo el conocimiento que nos entregaste. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por ver un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. No olviden suscribirse a mi canal, eso me ayuda muchísimo para seguir desarrollando esta loca idea que se me ocurrió alguna vez de conversar con muchos arquitectos para desgranar la disciplina. Así que nada, no se olvide, suscríbase aquí y nos vemos en un próximo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Muchas gracias. Chao.